Bien, bien. Mario, ¿cuál es su primera lectura acerca de la asunción de Gabriel Boric del último viernes, lo que supone en principio que se vienen grandes cambios en Chile de acuerdo a las promesas con las que se impuso la coalición? Claro, a ver, es un gobierno que cuenta con muy altas expectativas y te diría que hasta llega a sorprender y emocionar. Vimos el cambio de mando el día viernes y te digo, históricamente, si te hablo de que fue una recepción multitudinaria de la población, Sí. lo más probable es que me quede corto, porque es mucha la gente que llegó. Te diría, yo no había visto en la historia de un presidente que asuma que la Plaza de la Constitución, que es la plaza que está al lado del Palacio de la Moneda, estuviese repleta y hay gente que no pudo ingresar porque no había espacio por las calles para llegar ahí. Entonces todo eso te habla de las expectativas que tiene la gente con respecto a un presidente que emerge desde los movimientos sociales, porque Gabriel Boric, más que una figura política, Sí. viene desde el año 2011 de los movimientos estudiantiles. Y yo creo que el primer aspecto positivo, lo que tenemos que destacar es que por lo menos en estos días que llevan, estas horas que lleva de gestión como presidente, ha sido consecuente con respecto a las promesas de campaña. Estamos hablando de, él dijo a un comienzo que este iba a ser un gobierno feminista, y nos encontramos con que la mayoría de sus ministerios están dirigidos por mujeres. Sorprendió la foto, justamente la primera foto de familia del gabinete de Gabriel Boric, en donde hay 14 mujeres y 10 varones. Digo, esto es una muestra, un hecho incontrastable de cuál es su agenda inclusiva, por sobre todo. Claro, además también otra señal importante era la liberación de los presos políticos. Nosotros en Chile tenemos a 139 personas que, bueno, obviamente por un tema de protocolos y documentos todavía están privadas de libertad, pero justamente fueron presas por pensar distinto al gobierno de Sebastián Piñera. Se les instaló querellas por delitos que jamás fueron comprobados, porque son personas que no se puede acreditar si estuvieron involucradas en algún saqueo, no hay ningún documento que respalde que prendieron fuego a algún establecimiento, pero sin embargo están presas igual. Entonces él ya anunció, una de las primeras medidas que va a llevar a cabo es liberar a esas personas que en realidad no hay ningún delito que se les puede imputar directamente. Claro. Entonces todas esas son señales positivas y que van poco a poco apareciendo a medida que van avanzando las horas. Y después está, nos imaginamos, la otra agenda, que es la agenda económica por sobre todo, porque si bien es cierto, Chile es presentado ante el mundo por algunos sectores de la economía como uno de los países más pujantes de Latinoamérica, el contraste es que por otro lado, por abajo, la distribución de la riqueza, hay sectores de la sociedad que muy marginados en situación de extrema pobreza. Claro, o sea, quien mejor lo definió fue el antipoeta Nicanor Parra, quien decía que Jorge podía tener 6 panes, Pedro tenía 0, pero la estadística era 3 panes por persona, ¿no? Entonces, acá en Chile pasa un fenómeno muy similar. Hay gente que tiene mucho, pero hay un sector más amplio que lamentablemente no tiene nada. Entonces, cuando haces la división y sacas la cuenta de lo que del capital que hay, te arroja una cifra bastante positiva a nivel macro, pero cuando te vas al detalle te das cuenta que hay personas que no tienen. No hay una medida económica que esté anunciada con detalle. Yo creo que esto se va a conocer durante el día de hoy. Hoy hay una agenda bastante intensa que parte ahora a las 8 de la mañana con una entrevista exclusiva para las radios. Luego más adelante vendrá un punto de prensa exclusivo para los medios internacionales, donde se va a anunciar cuáles son las medidas económicas que se van a plantear. Ahora, hay un punto a favor. Quien se encarga del Ministerio de Hacienda, de las arcas del país, es el expresidente del Banco Central, Mario Marcel. Por lo tanto, es un hombre que no pertenece a esta nueva izquierda, pero sí se entiende que es un hombre que se maneja en cuanto a cómo tenemos que distribuir los recursos para intentar solucionar este problema. Claro. Entonces, acá hablamos lo mismo, no hay un anuncio formal todavía en esa área, pero sí hay señales positivas. ¿Y qué se espera en relación, por ejemplo,
al vínculo, sobre todo con los pueblos originarios, durante muchos años, olvidados, por ejemplo, de la agenda del expresidente Sebastián Piñera. Llamó mucho la atención, por ejemplo, que cuando habló al pueblo chileno, Gabriel Boric habló de los pueblos, y por otro lado, al día siguiente de su asunción, también participó de una ceremonia de homenaje a la Madre Tierra, protagonizada justamente por todo su gabinete, en una estrecha relación con referentes de pueblos originarios. Bueno, y sin ir más lejos, ayer también nuevamente una ceremonia con los pueblos originarios. Entonces, a ver, los pueblos originarios para Chile, incluso para la Constitución en este momento, en el Chile hoy no existen los pueblos originarios. Los pueblos originarios están en una especie de limbo, en un pasillo, en el cual no son reconocidos por el Estado chileno, y sí se incorporaron a esta mesa constituyente, que esto fue netamente por la protesta de los chilenos, porque si no tampoco los consideran. Estamos hablando de un conflicto en la zona de la Araucanía, y lo intentan presentar como un conflicto nuevo, pero un conflicto que lleva más de 20 años. Claro. Entonces, Gabriel Boric pidió de partida que dejemos de hablar del conflicto mapuche y que hablemos de un conflicto del Estado chileno y con pueblos que tienen el total derecho a existir. Entonces, también señalé que van a desmilitarizar la zona sur. Ya nos quedó claro, porque llevamos meses con la zona militarizada, pero el problema sigue. Por lo tanto, nos dimos cuenta que la solución no va por la vía de la violencia, no va por la vía de la represión, sino va por la vía del diálogo. Y es el llamado que se está haciendo a que tratemos de llegar a un acuerdo que nos lleve a la paz. Claro. Mario, ¿y qué lectura se hace acerca de la vinculación o la relación de Gabriel Boric con otros presidentes, sobre todo de Sudamérica, por los que estuvieron presentes en la asunción de Gabriel Boric, entre ellos justamente el presidente Alberto Fernández, en donde hubo gestos de mucho acercamiento, de mucha simpatía, tanto que incluso de que se sostiene que la primera visita internacional, el primer viaje internacional del actual presidente chileno va a ser justamente a nuestro país? Efectivamente, va a ser a Argentina. Se presupuesta que sería el 5 de abril. Ahora, hay señales positivas en eso. Yo creo que hay una muy buena relación que se está dando con el sur del mundo, en realidad, con Pedro Castillo de Perú. También hay que llegar lo que estuvo presente en el cambio de mando, Alberto Fernández, que le trajo hasta obsequios a Gabriel Boric. Perdón, Boric. Se me pega el título que le ponen ustedes, es Boric. Y bueno, a ver... tuve la oportunidad de conversar con Alberto Fernández el día viernes. Sí. Muy amable, por cierto. Y él me señalaba que tiene mucha expectativa. Él comentó que tuvo una buena relación con Sebastián Piñera. Recordemos que hace algunos meses tuvo una visita express de 24 horas a Chile. Claro. Pero que sí reconocía que era más afín con las ideas de Gabriel Boric. Y también señalaba que tiene la esperanza, estas son palabras de Alberto Fernández, que la cordillera de los Andes, más que ser un elemento que nos divida, tenemos que convertirlo en un denominador común, en un punto de encuentro, no en un punto de diferencias. Y eso tiene la total confianza que va a pasar con Gabriel Boric. Fernández fue el primer presidente de la región que reconoce a Boric como presidente electo. Y luego fue el primero en invitarlo a Argentina, y por eso se traduce en esta visita que vendrá durante el próximo mes. Claro, hay algunas radios que han cruzado los discursos de asunción de Gabriel Boric, ¿así es la pronunciación correcta? Boric. Boric, correcto. Bien, el discurso de Gabriel Boric de asunción con el de Salvador Allende. Y en donde sí, claramente. Donde hay puntos de acuerdo, la verdad que es impresionante, ponen la piel de gallina, porque hablan estos dos discursos de la apertura de las grandes alamedas por donde pasen las mujeres y los hombres libres que construirán una sociedad más justa. Digo, ahí hay un hilo conductor, una señal indudable de por dónde va a pasar, cuál es el horizonte de gestión de Gabriel Boric. Sí, a ver, es tanto el parecido que no llega a dar miedo. No llega a dar miedo porque el gobierno de Salvador Allende no fue un mal gobierno, históricamente no fue un mal gobierno. Estamos hablando que en ese momento se lograron hitos tan importantes como la nacionalización del cobre. Y el cobre pasó a ser un patrimonio de los chilenos. Ahora tenemos la esperanza de que con Boric por lo menos se nacionalice el agua. El agua en este momento no nos pertenece. ¿Qué pasa con el agua, por ejemplo? Los intereses privados, de pronto el buen dinero, sí.
le hicieron una guerra a Salvador Allende que desembocó en el triste final que tuvo. Años después reconocida incluso por el propio Richard Nixon, que habló y que reconoció que justamente la CIA participó en el golpe de Estado. Claro, entonces, mi padre en ese momento trabajaba en un periódico que pertenecía a la extrema derecha y me contaba que llegaban justamente los mismos propietarios del medio a regalarte casas de leche o casas de aceite, pero con la condición que no le convides a tu vecino, ¿no? Para provocarle escasez. Entonces, estamos hablando de una guerra que fue tan malditamente bien planificada que desembocó en 17 años de dictadura y 17 años que los chilenos la pasamos pésimo, ¿no? Bien. Entonces, acá me da la sensación que de repente a Boric, por ejemplo, Boric señaló que lo más probable es que se restablezca el servicio de trenes para poder llevar mercadería a los extremos sur y norte del país. Los camioneros van a hacerte la guerra, es un hecho. Claro. Y te van a bloquear carreteras, van a tratar de hacer nuevamente boicot para poder presentarse como imprescindibles. Entonces, de verdad, veo que hay tan buenas intenciones y tan buena planificación de parte de Boric que pueden ser torpedeadas por la oposición, me preocupa. Bien, vamos a ver, la verdad que se abren muchas expectativas en lo particular por todo lo que viene, todo lo que puede venir para el hermano país chileno, pero también por todo lo que derrame en la vinculación de Gabriel Boric con el resto de los presidentes sudamericanos. Así que, bueno, vamos a estar atentos seguramente y no va a ser esta nuestra primera charla, así que seguramente hasta pronto, Mario. Muchas gracias por este contacto con LB12 de Tucumán. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta pronto, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Mario Solís, periodista de Chile, que nos contaba, ¿no?, de las expectativas que hay en el país vecino acerca de la asunción del nuevo presidente Gabriel Boric.